Bueno, pues entramos directos ya en tiempo de entrevista. El programa es un programa de tradiciones, Luigi. Y tenemos un invitado de primera, su primera vez en esta mesa. Bueno, pues es una buena combinación de algo tradicional, de siempre lo mismo, el mismo patrón, pero hoy tenemos, la novedad la pones tú, Tomás. Entonces, mira, la pregunta que te voy a hacer es muy sencilla, son dos realmente. Una, explícanos en qué consiste lo que Luis Fer ha llamado filosofía, yo más bien lo llamo un estilo de inversión. ¿Cómo escogéis las compañías? ¿Con qué criterios? Ha mencionado antes la etiqueta calidad. Ya nos darás una definición, pero a mí me parece más importante que expliques dónde dentro de una cartera de inversión de un particular puede situarse un fondo como el tuyo. Es decir, pues mira, es un fondo... Bueno, no adelanto la respuesta, que lo expliques tú mismo. Vale, pues vamos por partes. Primero os diría que es calidad, ¿no? Tú tienes una estrategia de inversión que es value, que es comprar compañías baratas, tienes otra que es growth, comprar compañías que crecen mucho, una que es GARP, que es crecimiento a un precio razonable, traducido, y está todo estudiado, ¿no? En el mundo de inversión, la realidad es que hay mucha evidencia histórica y hay una tipología de inversión que es inversión en calidad, que desde el punto de vista de números tiene tres criterios. Compañías que tienen poca deuda, con lo cual son compañías que sus retornos no vienen de estar endeudados del apalancamiento financiero, ¿no? Son compañías que tienen estabilidad en el crecimiento de las ganancias, es decir, que son predecibles. Y lo tercero es que son compañías que tienen un retorno en capital alto. Eso quiere decir que son eficientes a la hora de crecer. Cogen un euro, invierten ese euro con altas rentabilidades. Entonces eso se agrega a una cosa que se llama un factor, y hay un índice que se llama MSCI Quality, antes has mencionado los ETFs, que es una alternativa, y podemos mirar la historia. ¿Por qué hacemos Quality en Nartex? Porque es lo que mejor ha funcionado históricamente. Si te vas a 40 años atrás y miras los retornos del MSCI Quality, verás que el MSCI Quality ha dado unos retornos con dividendos reinvertidos del 12,5%. Y si miras el MSCI Value, el MSCI Growth o el MSCI Global, lo ha hecho con un 8,5%, un 8,5-9%. Claro, a 10 años eso es hacer 2,3 veces tu dinero o hacer 3 veces y pico tu dinero, ganas un 40% más. Entonces el primer pilar dentro de Nartex es invertir en compañías de calidad, porque sabemos que es lo que funciona de forma más consistente. Si incluso la última década, que ha sido la década famosa del growth, si miras qué ha pasado, qué han hecho esos índices, ¿no? Pues el MSCI Quality ha dado unos retornos del 12,5%, el MSCI Growth ha dado unos retornos del 11,5%, ¿no? Y ahí sí que hemos tenido un value que ha ido un poco más retrasado, aunque a largo plazo funciona de manera similar al índice. Entonces el primer pilar, o nosotros tenemos dos pilares a la hora de definir nuestro universo de inversión. El primer pilar es quality, porque tenemos amplia evidencia de que funciona. De hecho, lo ves, en las subidas de mercado sube muy parecido, coge lo que se llama un 95% de la captura hacia arriba del mercado, pero en las bajadas baja menos, baja un 80% de lo que baja el mercado. De hecho, nuestro fondo lo podéis ver, nuestro fondo ha subido, lo hemos hecho especialmente bien en este último periodo de subidas, hemos subido más que el mercado, pero en la bajada del mercado bajamos significativamente menos, ¿no? Entonces, ese sería el primer pilar. El segundo pilar, que ya es una reflexión a todos los inversores de renta variable, hay una realidad que la gente no conoce, que es que la concentración de dónde están los retornos dentro de renta variable es altísima. Y pongo aquí una analogía futbolística, perdonadme que yo no soy muy futbolero, pero si tú miras cómo son los retornos de renta variable a largo plazo, no hay reversión a la media, o sea, porque el Madrid haya ganado 14 veces la Champions o el Barça 5, no le toca al Rayo Vallecano, ¿no? Y lo siento mucho por los hinchas del Rayo. Entonces, cuando ves cómo se ha distribuido, quién ha generado valor añadido en la bolsa, solo un 4% de las compañías generan la gran mayoría, baten a la renta fija. Lo que pasa es que la baten de manera muy significativa. Entonces, una reflexión que nos hacemos en Nartex, que esto ya es un matiz dentro de Quality, pero muy importante para nosotros es, nosotros lo que queremos son compañías que cumplan los criterios de las compañías que han ganado y van a seguir ganando, ¿no? Y hay 4 criterios fundamentales. El primero es la estructura de mercado, ser un monopolio o un oligopolio. Si eres la única persona que vende un producto y es un producto de consumo repetitivo o no discrecional, pues te tienen que comprar. Entonces tienes poder de precios, estás protegido ante la inflación y ves que esas compañías que han batido de manera significativa dentro de la bolsa cumplen ese criterio, ¿no? El segundo es que haya un crecimiento estructural,
porque un gran componente de la rentabilidad no solo es la caja que generan las compañías, sino también es el crecimiento. Entonces buscamos un crecimiento estructural pero predecible, ¿vale? En Nertex lo que estamos intentando proteger es nuestro patrimonio a largo plazo. Tenemos volatilidad, pero son tipologías de compañías donde protegemos el valor que tenemos. Entonces estamos buscando crecimiento donde podamos predecir que es el precio, la palanca de precios, la palanca de volumen, la palanca de mix, el apalancamiento operativo y poder tener un modelo en el cual tengamos mucha visibilidad. Lo tercero que buscamos es que el retorno en capital o capital incremental sea creciente, es decir, cada vez sea más eficiente la compañía a la hora de crecer. De hecho, lo ves, el retorno en capital de nuestro fondo, el retorno en capital incremental es del 25%, el del índice es del 12%, ¿no? Esa diferencia va a darnos rentabilidades a largo plazo si hacemos las cosas bien, muy altas. Y lo último es que intentamos no invertir en sectores cíclicos. Entonces, ¿qué te queda, no? Lo que te queda son negocios globales, dominantes, en sectores que crecen de forma consistente y donde normalmente dan un servicio que es no discrecional o está en una situación de la cadena de suministro que no te puedo quitar de en medio, ¿no? Y luego hablamos de ejemplos que creo que siempre es mucho más ilustrativo para vosotros. Entonces, a tu segunda pregunta, ¿qué cabida tiene esto dentro de una cartera de un inversor particular? Pues la visión de Nartex es traer un poco la inversión moderna global que yo he vivido en Londres, donde he estado 15 años trabajando pues en private equity y en un hedge fund grande, ¿no? Y si tú ves las carteras de los family office grandes globales, pues igual tienen la mitad de su cartera o el 60% de su cartera de renta variable en una estrategia consistente con lo que hacemos nosotros. Entonces sería un poco la camisa blanca del armario de mi exposición a renta variable. Y dentro de este proceso de inversión, o sea, buscáis compañías de altísima calidad en base a los criterios que has comentado, Tomás, pero ¿qué papel juega el precio? Porque claro, compañías de calidad no hay muchas, pero normalmente precisamente porque son de alta calidad y están altamente reconocidas por el mercado como tales, suelen cotizar a precios altos. Una pregunta fundamental, o sea, no te puedes equivocar en la valoración, ¿no? Entonces, cuando ves nosotros dentro de calidad, el matiz más importante de Nartex, ¿vale? Nosotros, el margen de seguridad de cualquier inversión, ¿vale? Tiene 3 componentes. El primero es la calidad del negocio. Todos habéis comprado algún negocio barato, pero que era de muy poca calidad y habéis perdido mucho dinero. Y es por eso tenemos un universo tan exclusivo en Nartex, ¿vale? Nosotros solo miramos 120 compañías, que son las que yo llevo mirando durante casi una década, y donde somos especialistas, donde las conocemos mejor que nadie, por un proceso de inversión en el que luego me expandiré. Y lo que buscamos es, el segundo margen de seguridad, es la valoración. Entonces, la valoración, ¿qué implicaciones tiene? Pues que si sobrepagas, estás comprometiendo tus rentabilidades futuras, ¿no? Cuando te caes de un sexto piso, te haces mucho más daño que si te caes de un segundo piso. Entonces, nosotros dentro de calidad somos calidad a un precio razonable. Vamos a ver eso en números, ¿no? Si tú coges nuestra cartera y agregas todos los modelos, dices, oye, ¿qué aspecto tiene la cartera de Nartex Capital, ¿no? En nuestro caso, que hay otros fondos de calidad globales buenos, somos pioneros en España, pero hay fondos globales que tienen esta estrategia. Pues lo primero que ves es que estamos pagando un 10, un 20% de prima con respecto al mercado, de media. Es poco, ahora mismo es un 9%, ¿vale? Con respecto a la cotización media del mercado. Pero nuestra cartera crece el doble de rápido, el crecimiento de las ganancias de la caja, que realmente es lo importante, es del 14%, y además tiene un retorno en capital que es significativamente más alto. Entonces, cuando pensáis en la valoración, claro, no es lo mismo comprar un local comercial en la calle Serrano que un local en Chiclana de la Frontera, que me entusiasma, pero que tiene otras circunstancias económicas. La valoración es la consecuencia de 3 factores, que ya los he comentado. O sea, la valoración es qué caja genera una compañía, lo segundo es cuánto crece esa caja y lo tercero es cómo de eficiente es a la hora de... Porque yo puedo generar crecimiento de una manera poco eficiente, ¿no? Si expando mi local a un tamaño demasiado grande, por llevar esa analogía, no me entran ventas incrementales. Entonces hay que mirarlo desde esos 3 puntos de vista. Y nosotros tenemos una cartera donde tenemos compañías que cotizan a un 8% de caja que generan al año que te están pagando y tenemos compañías que te están pagando un 3%, pero tenemos mucha visibilidad sobre ese crecimiento. Ese sería el caso más extremo dentro de la cartera, ¿no? Y el agregado de la cartera, el aspecto que tiene, es una valoración con una prima un poquito superior al índice, pero estás comprando un Ferrari en vez de un Renault. Domingo.
No, termina. ¿Ibas a No, decir? iba a decir que lo que ha pasado en el mundo quality, ¿vale? Que en España quizás la gente lo conozca menos, es que había una visión de que el quality hay que comprar compañías muy buenas y no hay que rotar esa cartera, ¿no? Ni mirar el precio, que esa es otra de las cosas, de los mantras que existe con el tema del quality, que yo quiero que profundices. Y eso es un error clarísimo, porque si yo tengo una cartera con 25 compañías y tenemos razón, y esas compañías crecen y van bien, ¿qué pasa? Que se expanden los múltiplos, porque todo el mundo, exactamente como has comentado, llega a la misma conclusión que tú. Entonces, ¿qué te sucede? Que tienes mucho riesgo en tu cartera. Cuando ves fondos de quality están pagando primas del 30, 40, 50%. Entonces, por hilarlo con el punto anterior, el margen de seguridad está en la valoración, o sea, está en la calidad del negocio y en la valoración. Y luego hay una tercera pata que luego encantado de comentaros. Pero la valoración es un prisma fundamental en cualquier inversión. Pero cuando hablas de que las carteras de calidad en el mercado ahora mismo están pagando primas del 40 al 50%, es que están pagando un 40 o un 50% por encima de lo que su valoración les ofrece la compañía. Es por encima de la media de cotización del mercado. O sea, al final lo que tienes que ver es el MSCI global o el SP500 cotizan una valoración. Pues 18 y 21 veces las ganancias de esas compañías. Y tú tienes que ver, oye, yo me comparo con eso. Entonces tú puedes moverte en función de esas tres métricas, ¿no? Que es, oye, ¿cuánto crece? ¿Qué valoración? Hay fondos value españoles buenísimos que objetivamente dentro del retorno que ha generado value, que quizás no ha sido el óptimo en los últimos 10 años, ellos sí que han generado valor añadido. Ellos pagan una prima por debajo del precio del mercado, pero han tenido rentabilidades más bajas. Entonces es un equilibrio, como todo es una ciencia, donde hay que ponderar esos tres factores. ¿Qué le ha pasado a la gran mayoría de fondos quality? ¿Qué pasó en 2021? En 2021 nuestro fondo bajó un 10%, el mercado en euros bajó un 13 y pico. ¿Qué pasó con muchos fondos quality? Que cayeron un 20%, porque el margen de seguridad de la valoración no lo tenían en cuenta. Entonces, nosotros tenemos que rotar la cartera porque de repente nuestra visión sobre compañía A, B o C es consenso de mercado, tiene una valoración muy grande, tiene demasiado riesgo esa inversión. Y hay que comprar algo donde tenemos una visión, este es el tercer margen de seguridad, ¿no? Tener una visión diferente del mercado. Cuando es la otra cara de la valoración, pensarlo es así de fácil. Si tú tienes una expectativa de una compañía que va a crecer un 10% el año que viene y el mercado crece un 8%, vamos a viajar en el tiempo un año adelante. Si ha crecido un 10%, la acción ha subido más porque cotiza al mismo múltiplo, ¿no? Si cotizara múltiplo de mercado. Entonces, los márgenes de seguridad, por cerrar la idea, cómo funciona realmente el mercado, es valoración, calidad de las compañías y tener una visión diferente del mercado y tener razón, ¿no? En Nartex Capital, desde que hemos empezado, nuestras compañías han batido las expectativas del mercado, lo que se llama el consenso de mercado, por un 6,5%. Eso ha hecho que nuestra cartera suba más al batir esas expectativas que la compañía media del mercado, que solo ha subido un 1%. Entonces, cuando miréis cualquier inversión, hay que mirarla desde esos tres prismas, ¿no? ¿Qué certidumbre tengo, qué proceso de inversión tengo para saber que mi visión, que no es consenso de mercado, se va a cumplir? Oye, ¿qué valoración estoy pagando en el contexto del retorno en capital y el crecimiento que tiene la compañía? ¿Y cuál es la calidad del negocio? La calidad del negocio, lo que quiere decir hablándolo de manera humana, no desde el punto de vista cuantitativo, que también es súper importante, quiere decir dos cosas. Uno, es un negocio que no es desintermediable, ¿no? Y luego, si queréis, hablamos de alguna compañía en la cartera, pero lo que veréis en nuestra cartera, a tu pregunta, Luis, anterior de ¿qué hueco tiene esto dentro de una cartera de inversión? Son negocios que las barreras de entrada, que es ese concepto tan manido, son reales. No hay una forma de que nadie entre y haga esto que estás haciendo tú. Si tienes una compañía de coches, un banco, lo que compone el IBEX, ¿no? Hay mucha competencia. Entonces, realmente tienes mucha seguridad desde ese punto de vista, es decir, no desintermediable, y tienes mucha visibilidad sobre el crecimiento. Eso es la calidad, hablando de manera más normal, no cuantitativa. Domingo. 120 compañías en vuestro universo y 120 compañías, luego comentaremos a lo mejor las principales posiciones, pero bueno, ya puedo ir diciendo Visa, Meta, Moody's, algunas de ellas muy conocidas. Entonces probablemente haya algún oyente que diga, ¿qué podéis aportar vosotros en la valoración de estas compañías? Porque es verdad que la mayoría de los gestores que vienen por aquí, que son value, pues lo que te dicen es, explicaciones muy típicas son, esta compañía no la sigue nadie, esta compañía es muy pequeñita, está en un sector muy de nicho que a los analistas les cuesta mucho, no se ponen a fijarse,
tienen algo desde el punto de vista de la información que dicen por eso está infravalorada, por eso es una buena oportunidad. En el caso de vuestras compañías da la sensación de que no pueden estar más miradas, más estudiadas, más analizadas. ¿Qué es lo que aporta un buen fondo quality a esas compañías tan conocidas? Súper buena pregunta, y yo creo que está bien coger, y nosotros estamos infraexpuestos al sector de tecnología porque todo el mundo habla mucho de ello y es un sector que es poco predecible y primamos la predictabilidad. Pero si miráis, yo hice un programa con Luigi en Value School hace pues 1 año y medio cuando Meta estaba implotando. ¿Cuál es el proceso de inversión de un fondo que realmente utiliza todas las herramientas, ¿no? La gran mayoría de fondos pues tienen el martillo y tienen la llave inglesa, pero no tienen la llave de Allen, no tienen todas las herramientas que hay que tener, ¿no? Y yo creo que ahí es donde Nartec se diferencia en ese proceso de inversión, porque sí que utilizamos todas las herramientas de los grandes hedge funds y los grandes private equities, que es de donde viene mi experiencia histórica, ¿no? Entonces, ¿hay ineficiencias en las grandes compañías? Infinitas. El ejemplo de Meta, un ejemplo muy claro, donde podéis ver ese vídeo en Value School, que se ha multiplicado por 5 en el último año y medio, y donde nosotros, ¿qué hicimos? Pues hemos hablado con 30 o 40 clientes de Meta para entender qué había pasado en esa compañía, por qué lo que había cambiado Apple, que era la información que le daba a Meta para definir cómo se anunciaba y demostrar esos anuncios. Al hablar con los clientes podíamos entender cuáles eran los criterios de compra y entender si eso era transicional o estructural. Entonces, ese es un ejemplo de una gran compañía en el cual hay una ineficiencia clarísima. Hemos hablado con... Nosotros normalmente cuando miramos una compañía, lo primero que hacemos es hablar con sus clientes. Bueno, lo primero no, siempre estamos hablando con clientes, con proveedores, estamos hablando con competidores y estamos hablando con exempleados. Y eso nos da una perspectiva de la economía real, porque el problema que tiene, como bien apuntabas antes, nuestra estrategia, es que son todo compañías muy buenas, monopolios y oligopolios con crecimiento estructural, altos retornos en capital. O sea, vosotros no tratáis de descubrir, para que lo entendamos, no tratáis de descubrir esa joya oculta que nadie ha visto nunca. Esa pequeña empresa que es la leche y que de repente nadie ha visto, menos yo que soy muy avispado y me la he estudiado y me la sé. Pues es decir, mira, yo paso de buscar joyas ocultas, yo voy a ver cuáles de las joyas o que se consideran joyas en el mercado realmente lo son, ¿no? Es un poco ahí donde estáis mirando. La realidad es que si tú solo miras 120 compañías con un equipo de analistas, como es nuestro caso, hablas con la economía real constantemente, que es una de las palancas del proceso, y otra, buscas información que te indique si se está cumpliendo la tesis, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, Microsoft es otra compañía que diréis, ¿qué ángulo tenemos desde España, ¿no? Yo llevo cubriéndola mucho tiempo en un sitio que sinceramente cobrábamos el doble, ¿no? Que es en el hedge fund que trabajaba, cobramos el doble de lo que cobramos en Nartex ahora mismo. Nosotros pagamos a un proveedor que tiene un panel de 80 clientes que nos está diciendo a nivel cada 2 semanas si está ganando cuota de mercado. Esto es para el negocio de cloud, ¿vale? Lo que se conoce como la nube. Hay 3 proveedores fundamentales, Microsoft, Amazon, que tiene el negocio de AWS, Microsoft con Azure y Google Cloud. Y cada 2 semanas estamos viendo quién está ganando cuota de mercado, cómo están evolucionando los precios, cómo está evolucionando el mix. Este proveedor tiene 400 clientes en el mundo, no tiene 10.000 clientes. Las grandes casas de bancos de inversión, que al final yo creo que es una de las grandes defectos que tiene el mundo de fondos tradicionales, que se leen muchos reportes que te enfocan mucho en el corto plazo, no son clientes de esta plataforma. Y eso nos permite medir si se está cumpliendo nuestra tesis. Mis analistas tienen una tesis de 70 páginas y ahí estamos midiendo constantemente si se está cumpliendo nuestra tesis. Y eso luego se traduce en un modelo, y ese modelo tiene unas expectativas y unos números. Y miramos qué piensa el mercado, qué piensa el consenso. Y si nuestros números son más altos, podemos invertir. Si cubriéramos todas las joyas perdidas que nadie conoce, no podríamos tener ese proceso. Nosotros somos especialistas en 120 compañías. Es lo que yo llevo mirando toda la vida y en lo que realmente tenemos una ventaja competitiva. Y sinceramente es la forma de tener una rentabilidad alta con un riesgo limitado. Otra alternativa, o sea, yo siempre digo, ¿cuál es el coste de capital de nuestro? Un 15%. Nuestras compañías que hacen, generan un 4% de caja al año, un 4,5% que te devuelven y crecen esa caja al 14%. Y luego asumimos que los múltiplos, ese concepto de valoración, se van a contraer algo. Y eso es matemáticas, te da unos retornos del 15%. Si me quieres, y estoy invirtiendo en Microsoft, en Visa, en Canadian Pacific, luego hablamos de las compañías que queráis, porque la gente habla mucho de tecnología y es verdad que es un sector poco
predecible, donde tenemos pocas compañías y luego podemos hablar de él. Pero si me vas a meter a invertir en mid-caps europeas, negocios mucho menos consolidados, tengo mucho más riesgo, mi coste de capital es más alto, dame un retorno más alto. Entonces eso vuelve a la gran pregunta que ha hecho Luis al principio del programa, que es ¿qué encaje tiene esto dentro de una cartera de renta variable? Pues esto debería ser la camisa blanca que tienes dentro de tu cartera, porque estás teniendo una rentabilidad alta con un riesgo limitado. Riesgo entendido como pérdida permanente de capital a largo plazo, porque el mercado puede bajar un 15% o un 20% y nosotros bajaremos porque queremos tener la exposición del mercado, porque eso es bueno, porque el mercado ha compuesto su capital al 9% anual, ¿no? Hombre, lo que pasa es que aquí, claro, planteas, tú estás poniendo un caramelo y estás diciendo, pero cómetelo a cachitos o solo cómete la mitad. Es decir, si vuestro proceso de inversión vosotros veis claramente que puede llegar a darte entre un 12 y un 15% anualizado a lo largo del tiempo, joder, la camisa blanca, la de rayas, la azul marino y la de cuadros. Quiero decir, que si tienes el convencimiento, pues oye, a lo mejor no la camisa blanca, no el fondo de armario. Para fondo de armario déjate otro poquito y que este sea el core, ¿no? Hombre, aquí yo creo que una de las cosas que diferencian Artex, ¿no? Y de hecho el motivo por el que hemos escalado es que ese es el caso con mi dinero, ¿no? O sea, al final Nartex es mi family office. Yo llevo 15 años trabajando en Londres y tengo invertido todo mi capital, el mío, el de mis socios y el de nuestros 3 inversores anclas, el ¿no? skin in the game lo practicáis. Lo practicamos no solo desde el punto de vista del capital que tenemos invertido, que es la totalidad de los empleados, ¿vale? Sino también desde el punto de vista de las comisiones. Nosotros cobramos una comisión fija que se invierte en el proceso de inversión. O sea, al ir escalando se está reinvirtiendo en tener información cada vez mejor sobre cada una de nuestras compañías y cobramos una comisión variable, que es un 9%. Si le va bien a nuestro inversor, nos va a ir bien a nosotros a nivel personal. Que, por cierto, tenemos que reinvertir en el fondo. No os creáis que ese dinero... Eso por mandato. Eso por mandato, correcto. Porque tenemos unos inversores anclas y es como está acordado, ¿no? Con lo cual yo creo que de skin in the game toda la que queráis, porque no hay más skin, 15 años de trabajo sin hacer otra cosa de forma obsesiva en Londres, totalmente invertidos en este fondo, que es, yo lo pienso como mi family office, ¿no? En pequeñito. Vale, pues te voy a preguntar me gustaría preguntarte por 2 compañías de la cartera. Explícanos una tesis de inversión, brevemente, porque tampoco tenemos tanto tiempo, de uno de estos grandes nombres que todos tendremos en la mente y que pueda estar en la cartera, seguramente Meta, por ejemplo. Y luego me gustaría, si Manuel me lo permite, que hagas algo contrario, de ese universo de 120 y tantas, una que no conozcamos, pero que merezca estar en un fondo de campeones. Vale, vamos a ir por partes. Una compañía que no conozcáis, vamos a empezar por ahí. Por ejemplo, vamos a coger Safran, ¿vale? Safran es una compañía francesa, es un joint venture, ¿vale? Es ellos y General Electric, ¿vale? Lo que hacen, una alianza que tiene el 50-50. Ellos hicieron la turbina que se conoce como el CFM56, ¿vale? Y es la turbina que tienen la gran mayoría de los aviones de un pasillo, en el que tantos de nosotros hemos volado, ¿vale? Como son el A320neo o el 8 MAX, ¿vale? Y Safran tiene todas esas, el 60% de las turbinas de Airbus, ahora está ganando ya el 80%, pero el 60% de las históricas y en el caso de Boeing, pues el 80%, ¿no? de esa tipología de aviones. ¿Cuál es la virtud que tiene ese modelo de negocio? Pues que no hay otro proveedor de turbinas. Cada X millas que ha volado un avión tiene que pasar por la tienda y la puesta a punto. ¿Y la puesta a punto quién la decide? Safran. ¿Qué ha hecho Safran en estos 2 últimos años? Pues subir los precios hace 2 años un 9% y subir los precios este año un 10%. ¿Cuál es la visibilidad o por qué nos gusta esta compañía? Uno, podemos predecir porque sabemos cuántos aviones hay en el mundo, que es una cosa que se sabe, tenemos un modelo con ello, podemos ver cuántas millas vuelan y podemos ver cada cuántas veces pueden pasar por caja, ¿no? O sea, tienen que pasar por esa puesta a punto y podemos modelar eso. Eso es una barrera de entrada que se llama la capacidad instalada. Tú no puedes desplazar. O sea, no hay una opción de aparecer y decir, bueno, pues ahora ya no vuelo con esta turbina, esas turbinas son parte del avión. Eso es una barrera de entrada, ¿vale? Que es ese concepto tan válido. Esa es la tipología de negocios que hay en Artex. Y ahora lo que sucede es que tienen una turbina nueva que se llama LEAP, ¿vale? Que han desarrollado ellos y que consume un 40% menos de combustible. Entonces, todos los aviones nuevos
están con esa turbina LEAP, ¿no? Donde tienes un competidor que se llama Raytheon, que es una compañía americana muy buena, que ha tenido un problema, y al tener ese problema, ¿qué dicen todas las aerolíneas con las que hablamos constantemente para constatar esto? Oye, quiero una turbina de Safran. ¿Y Safran qué está diciendo? Yo no quiero ganar cuota de mercado, quiero precio. Y eso, para vuestros clientes, la diferencia entre, o sea, vuestros los que estamos escuchando, los oyentes, gracias, por favor, oyentes y espectadores, es muy diferente cuando crece el precio un 1%, cuando crece el volumen un 1%. ¿Por qué? Porque el volumen tienes que vender la materia prima, te cuesta dinero. Cuando tienes un crecimiento de precio, eso se convierte en ganancias y eso se llama apalancamiento operativo. Es decir, crezco un 1%, pero eso se transforma en un 1,5%, en este caso, por ciento de crecimiento de las ganancias. Las compañías a largo plazo siguen las ganancias. Entonces, Safran, que es una compañía que habéis utilizado todos, porque habéis estado todos en los aviones, es una compañía que opera en un monopolio o oligopolio, en este caso un duopolio, ¿vale? En la parte más atractiva del sector de crecimiento global de pasajeros, porque lo que está creciendo en el mundo son los aviones de un pasillo, no los grandes aviones, básicamente por el crecimiento que está habiendo en Asia. Entonces tienes un duopolio donde ellos están los mejores posicionados, combinado con un crecimiento estructural que es predecible, y ese apalancamiento operativo que comentaba antes que da retornos en capital incrementales muy atractivos, ¿no? Estamos hablando de ROICs incrementales muy atractivos y con una ciclicidad que las aerolíneas son muy cíclicas, porque si vuela un 1% menos de gente, el problema que tiene es igual que el precio del petróleo. El último 1% te da el precio. En el caso de Safran, no. Que vuele un 1% más o un 1% menos no va a mover la aguja de nuestros números. Pero lo que sabemos es que van a subir los precios lo que tengan que subirle. Eso nos da estabilidad, predictabilidad y todas las virtudes que he comentado antes, combinado con una valoración atractiva, ¿no? Estás hablando de hecho, en este caso, un precio algo por debajo de la media del mercado. A mí me gusta mucho esto que estás comentando, Tomás, porque vuestra filosofía de inversión es eso, ser los mejores en vuestro campo o área de competencia, que son esas 120, 130 compañías de gran calidad, y sobre ese universo seleccionar. Vuestra cartera está compuesta del orden de entre 20 y 30 compañías. A mí me gustaría que nos dijeses y nos explicases cuál es la principal posición de vuestra cartera y por qué. Vale, nosotros no tenemos una principal posición porque a la hora de construir una cartera, tenemos que tener descorrelación de riesgos. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí está todo mi capital invertido y el de muchas personas que confían en el equipo de Nartex, con lo cual tenemos muchas fuentes de retornos. ¿Cuál es la posición más grande? Que hay otras 5 posiciones de lo que llamamos de alta convicción. La posición más grande es Visa, que la conocéis todos. ¿Por qué es Visa un negocio maravilloso? Bueno, pues porque cuando vayáis a pediros un café, Visa ni os pone el café, ni paga el café, pero se queda 10 puntos básicos, ¿no? Visa tiene un negocio principal, que es el 70% del negocio de Visa a día de hoy, donde lo que tienes es 100 millones de puntos para pagar, 100 millones, ¿vale? 15.000 instituciones financieras que trabajan con ellos, y tienes 4 billones de credenciales, es decir, tu móvil y tu tarjeta de crédito. Esa es la posición de mercado de Visa. Si quieres montar una red de pagos, es muy difícil que lo consigas hacer de una manera más barata, más segura, más rápida y mejor. Entonces, las barreras de entrada de Visa lo que tiene es lo que se llama un efecto de red. Es cada punto incremental, cada punto de venta de un comercio incremental hace que sea más beneficioso para mí como cliente de Visa tener ese punto de venta. Entonces, ¿qué es lo interesante del negocio core de business? Pues del negocio principal de Visa de ese 70%. Bueno, pues que tenemos un crecimiento asociado al gasto, que está indexado al gasto. Cuando sube la inflación, Visa sube, Visa paga. Eso es lo primero. Entonces, tenemos un crecimiento que está en línea con el GDP global, con el PIB global, ¿no? Será un 2 o un 4%. Y eso tiene una parte maravillosa, que es que, oye, cada vez pagamos menos con dinero físico. Aquí en España está pasando mucho, pero por ejemplo Alemania y Japón estamos muy atrás. En Estados Unidos es ahora como un 70%. A nivel global, un 40% de las transacciones se hacen todavía con dinero. Entonces tenemos ahí un crecimiento adicional a ese PIB, que es ese 3-4%, porque el dinero está desapareciendo. Además, cada vez hacemos más transacciones de forma de e-commerce, ¿no? O sea, en el mundo digital,
¿Qué pasa cuando hay una transacción digital? Que no hay dinero físico. La captura de ese valor lo hace Visa. Y lo último que os diría a nivel de las fuentes de ese crecimiento es el mix, ¿no? Cuando pagáis con el teléfono, en vez de con el credencial que tenéis, Visa tiene algo más de precio. Cuando pagamos contactless, ¿no? Que es poner el teléfono en vez de pasar la tarjeta y meter el PIN, Visa gana algo más. Entonces el negocio principal de Visa tiene un crecimiento que en función de lo que haga el PIB global es del 8 al 10% y que se convierte en un crecimiento de las ganancias muy atractivos. Ahora, lo maravilloso de Visa es que tienes un 30% del negocio que tiene dos componentes, ¿vale? Que se llama la parte de servicios de valor añadido, ¿vale? Que es un negocio donde lo que venden son soluciones para bancos, para emisores, soluciones digitales, ciberseguridad, etcétera, una serie de productos en este mundo cada vez más digital, donde cada vez hay más riesgos financieros y Visa es un pionero, y lo que se llama flujos de pago alternativo. Esto lo habréis vivido alguna vez, seguro no lo sabréis, pero si os subís a un Uber, en el Uber usa una cosa que se llama Visa Direct, y en vez de que el pago de Visa, que conocemos todos, es yo consumidor pago a un negocio, ¿no? Ahora Uber, cuando tú te bajas de tu Uber le paga inmediatamente, es un negocio business to small business, ¿no? O sea, es un negocio que paga Uber a el conductor de Uber en ese momento que tú te bajas del taxi, ¿no? Entonces hay una cosa que son los nuevos flujos. Bizum en España es un ejemplo de ello, por ejemplo, que son transacciones que se llama cuenta a cuenta. Pues entonces hay remesas ahora, y todo ese grupo de flujos nuevos de pago, no hay una red mejor posicionada que Visa para beneficiarse de ello. Entonces hay un 30% del negocio que son esos dos subnegocios, perdonad por tanto detalle, pero es que me has preguntado sobre una posición, pues podemos hablar de cualquiera, pero que crece al 20%. Entonces, cuando tú combinas los números y ves ese modelo, lo que estás viendo es un crecimiento del 10%, con un crecimiento de las ganancias del 12-13%, y que está pagándote en caja un 3 muy largo, casi un 4% anual, con mucha certidumbre. Eso es algo en lo que a mí me parece una gran inversión personalmente, porque tengo un riesgo muy limitado, porque conozco el negocio, tengo un crecimiento sobre el que tengo mucha visibilidad, no disrupcionable, y es en la tipología de negocios en la que nos gusta invertir, ¿no?